Les comentamos que ellos son el licenciado Agustín Correa y la licenciada Débora Do Nascimento. Ambos trabajan en el Instituto Misionero del Riñón y vienen acá a hablarnos sobre todo un poquito sobre este órgano, por qué se celebra el día de hoy. Y bueno, para arrancar me parece interesante saber qué función cumplen los riñones en nuestro cuerpo, por qué son tan importantes y por qué tenemos toda esta campaña de concientización. Bien, la principal función del riñón es de filtrar la sangre y por eso es tan importante, porque filtra todo lo que son los desechos y su buen funcionamiento hace que haya un equilibrio, en nuestro organismo, entre otras funciones. Sí, así es, como por ejemplo la función, el hecho de orinar, digamos, la orina por sí misma es un desecho que tiene que salir del cuerpo de alguna manera. Ya cuando los riñones comienzan a fallar o no producen lo suficiente orina, ese líquido, ese desecho, no sale del cuerpo y es algo que queda ahí dentro. Entonces, por eso es sumamente importante esto de, por ejemplo, hidratarse bien. El agua es un componente fundamental que necesitamos y la orina es justamente la mayor parte de agua. Entonces, sacar todo eso del cuerpo con una buena hidratación es necesario. Quizás la gente no toma tanta conciencia y a veces muchos dicen, no quiero tomar tanta agua porque me voy mucho al baño. Al contrario, está bien y es normal ir tantas veces al baño a hacer pis o a orinar porque significa que tus riñones están funcionando bien. ¿Cuáles son los problemas renales más comunes que hay? Los principales, los más frecuentes, son los que desencadenan a partir de enfermedades crónicas no transmisibles, que son prevenibles. Diabetes e hipertensión son las principales causas que deterioran la función renal, porque justamente sobrecargan a ese riñón y, por así decirlo, van disminuyendo su función. Exactamente, son secundarios. Por ejemplo, viene un paciente con diabetes, no se cuidó en cuanto a alimentación, no tomó la medicación de manera correcta, empieza a fallar todo y obviamente aparece la enfermedad renal. A esto le llamamos como una nefropatía diabética, ¿sí? Que es la enfermedad renal secundaria a la enfermedad de la diabetes. Incluso en el Instituto del Riñón, en donde estamos trabajando, la mayoría de los pacientes tienen enfermedades de base, como les llamamos, pueden ser hipertensión u obesidad, o diabetes, y desencadenan una enfermedad renal, o sea que en algún momento fue prevenible. Llegaron hasta ese límite, obviamente uno no desconoce de por qué, pero tratar de utilizar esta fecha como concientización y que la gente realmente tenga en cuenta de que no es en vano lo que le decimos o lo que se le exigen los médicos por ahí, de tomar la medicación, come bien, hace actividad física, porque realmente una enfermedad por sí sola puede desencadenar varias. Y bueno, esta es una de ellas. Además, baja mucho la calidad de vida una vez que ya está la patología renal diagnosticada. Sí. Exactamente, porque la patología renal no es que solamente, no funcionan bien mis riñones, tenés por estadios. Se clasifica la enfermedad por estadios. Ya cuando el paciente se vuelve un paciente crónico, puede ir a hemodiálisis, ¿sí? O en diálisis peritoneal, por ejemplo. Nosotros estamos en el Instituto Misionero del Riñón, que es un centro únicamente de hemodiálisis. Se utilizan fístulas, digamos, dependiendo del paciente, el acceso que utilizan, y de esa manera la máquina es como viene a cumplir la función del riñón. ¿Sí? Es como un riñón externo, por así decirlo. Claro, y va filtrando toda esa sangre. Exactamente. Y contame, yo tengo entendido, ¿no?, que los primeros estadios no presentan síntomas. Entonces, ya cuando hay un síntoma o el paciente dice me siento mal, ya es necesidad casi la diálisis. Lo que sucede en realidad es que los primeros estadios son más bien silenciosos, pero después se desencadena y llegan todos los síntomas juntos. Que por ahí el paciente siente como un gusto metálico en la boca y claro, es porque esas proteínas que deberían de haberse filtrado en los riñones están dando vuelta por el organismo. Entonces ahí es donde ellos empiezan a sentir esos síntomas, náuseas, vómitos por ahí. Y el dolor, que es muy particular, un dolor en la espalda, pero es un dolor muy, muy puntual. Por ahí dicen, no, es un dolor de espalda o es un dolor de cintura y sí, quizás no se toma en cuenta que puede ser algo que esté pasando en sus riñones. Entonces, nosotros siempre recomendamos que los pacientes apenas sienten un dolor, el dolor es un signo que te está dando el cuerpo una alerta de que algo está pasando, o sea, que algo no no es está normal funcionando. el dolor. No es normal Claro. el dolor. ¿Qué estudios se pueden recomendar o qué nos deberíamos de hacer para ver cómo está funcionando nuestro riñón? Justo esta fecha se utiliza para concientizar también sobre los factores de riesgo, que justamente son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares como principales factores de riesgo. Entonces, alguna persona que esté escuchando padece alguno de estos factores de riesgo, es importante que se realice estudios
ya sea de laboratorios a través de sangre, que se evalúa la función renal con proteínas séricas, es decir, proteínas que están en la sangre, o también a través de orina para ver si por ahí están perdiendo proteínas, ya es un signo de alerta de que algo está pasando ahí, que esos riñones no están pudiendo filtrar las proteínas. Y ahí es el médico clínico quien indaga un poco más, teniendo en cuenta los valores de referencia, si salen alterados, y de esa manera, bueno, se evalúa también algo que se llama el filtrado glomerular, y ahí se puede establecer si se encuentra... Si hay daño renal. Si hay un daño renal, y ahí, bueno, se empiezan a hacer todas las evaluaciones pertinentes un poco más exhaustivas para determinar si el paciente tiene alguna enfermedad renal o no. Las personas, si quieren hacer un control rutinario, se lo pueden pedir porque incluso por eso se piden en el laboratorio los análisis de sangre y también de orina, que muchas veces por ahí nosotros, la gente en realidad no le presta atención a los valores de la orina, pero estaría bueno que cuando acudan al médico clínico a llevarle los resultados, le pregunten si está todo bien, si sus riñones están funcionando de manera adecuada. Entonces también es un puntito más que tienen a favor para ver si se encuentran en un estado de salud bueno, Claro, normal. óptimo, Sí, normal. óptimo. ¿Qué alimentos, en el caso de que tengan alguna enfermedad renal, qué alimentos se deben optar o cuáles son los que se deben evitar? O sea, los que se recomiendan y los que se evitan. Más que nada hay que tener cuidado con el tema de la sal y el sodio. Estos son los que se tienen que prevenir, porque voy a exigir otra vez el funcionamiento, voy a exigir a ese riñón que funcione y no, la idea es cuidarlo. Entonces, por ahí evitar los alimentos con alto contenido en sodio, sal, que son los ultraprocesados, y aumentar más el consumo de proteínas magras, dependiendo siempre del estadio de la enfermedad renal, si voy a darle un poco más de proteínas o menos de proteínas. Después también tengo que elegir carbohidratos de lenta absorción, es decir, que no me genere picos de azúcar en sangre. También el fósforo y el potasio son nutrientes esenciales que hay que tener y prestar atención. Si bien antes será un poco más minucioso con el cuidado del fósforo y el potasio, existen técnicas para la disminución de estos micronutrientes, pero de todas maneras hoy por hoy es como que está un poquito más amplia la brecha, entonces como que es según la tolerancia del paciente, porque bueno, el aumento abrupto, digamos, del fósforo, por ejemplo, potasio en sangre, puede generar algún síntoma. Por ejemplo, le puede generar dolor de cabeza o le puede generar un malestar general. Entonces, ahí el paciente siempre se le dice que se lo haga saber, digamos, y obviamente también va a depender mucho del estadio en el que se encuentre. No es lo mismo un paciente agudo que un paciente en un estadio 3 o un estadio 4 que un paciente ya que está dializándose. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tipo de paciente para darle una recomendación un poco más Siempre individualizar. específica e individualizada. Aquellas personas que, por ejemplo, creen que los problemas renales solo son de personas mayores, las personas jóvenes, por ejemplo, ¿qué cosas deberían preocuparse por la salud de sus riñones siendo jóvenes? Sí, totalmente también, porque justamente estos factores de riesgo hoy en día se ven cada vez más en la población infanto-juvenil: diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces deben preocuparse por la enfermedad renal, claro. Nosotros siempre recomendamos los chequeos, por más que sean jóvenes, siempre un chequeo anual, el análisis de sangre, de orina, así que muy importante para los jóvenes y también los que tienen antecedentes, ¿no es cierto? Nunca olvidarse de esa parte. Exactamente, por ahí no se le presta mucha atención, dicen, no, yo estoy re bien, pero quizás no conocen, mucha gente no conoce esta parte de antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, que bien las nombró hoy Agustín. Entonces, por ahí quizás arrancar indagando en sus hogares, mi abuela, mi abuelo, por ahí quizás los padres no tuvieron esa enfermedad o no tuvieron ninguna enfermedad porque, bueno, su genética, si bien nacemos con una predisposición genética, nosotros somos los encargados de ayudar a que esa genética vaya para potenciarla exactamente o no, o la retardamos, digamos. Entonces, quizás arrancar indagando y de esa manera, bueno, conocer más la historia de cada uno y ahí cuidar. Obviamente que si hay pacientes que ya tienen de nacimiento o de chiquitos adquirieron alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, sí tener y ser más rigurosos, porque quizás en la edad joven o adolescencia, ay no, sí, porque por ahí quizás tengo que tomar y no tomo la medicación. No te va a hacer nada ahora, pero sí a futuro te puede traer una complicación. Claro, y lo mismo con la alimentación saludable. Si ya empezamos desde más pequeños, las mamás que nos estén escuchando tal vez, o padres, tener en cuenta desde chiquitos.
porque Tal como cual. decían, son enfermedades crónicas que tal vez, bueno, en la niñez no, pero más adelante sí, capaz una diabetes. Y Que eso se sí. pueden prevenir. Claro, y además, desde tan chiquitos, acostumbrar ese paladar que no se acostumbra a los sabores tan dulces, tan salados, y empezar un poco con la alimentación más casera. Hoy Tal por hoy cual. está mucho más en auge el tema de volver a una alimentación más natural, una alimentación mucho más casera. Es entendible de que con el tiempo y las horas que pasan volando, la falta de quizás de horas en el día no te permitan organizarte bien, entonces buscar estrategias en el mercado. Hoy tenemos un montón de opciones en dietéticas. Quizás por ahí no son las más económicas, pero uno si se pone a comparar, decir, bueno, en el kiosco gasto tanta plata, por ejemplo, 5.000 pesos en un alfajor y en un juguito. Bueno, esos 5.000 pesos puedes comprar algo en una dietética, no sé, unas galletitas que sean un poco integrales, o comprar ingredientes para hacer alguna. Quizás gastás 2.000 pesos más o menos, pero es calidad. Hay opciones, pero sí hay que poner un poco en equilibrio. Capaz son más caras, pero en cuanto a lo que te vas a ahorrar en remedios el día de mañana también. Bien, tal cual. Exactamente, ese es el punto. Mismo animarse a probar nuevos alimentos que por ahí no conocen, o le tengo miedo a la avena, o Y, le tengo y miedo que suelen ser mucho más económicos, incluso, por ejemplo, una soja texturizada. Quizás hay algunos que no pueden comprar carne todos los días o consumir carne todos los días. Bueno, incorporar alguna proteína, por ejemplo, de origen vegetal, que también les va a dar ese nutriente, les va a estar aportando ese nutriente, y no necesariamente tiene que ser la carne. Obviamente sí, a través de este alimento podemos obtener un beneficio grande con respecto a las proteínas, por ejemplo. Pero hay opciones. Claro, justo anteriormente estábamos hablando de cómo la inflación está impactando en el precio de la carne y que muchas verduras o vegetales están, estáticos, están ahí manteniéndose de alguna manera baratos o accesibles. Entonces estaba muy bueno esto marcar de la soja texturizada, que también con Coti la venimos mencionando bastante. Así que las las legumbres también, que a la veces gente no consume legumbres. eso nos olvidamos. Ojo, incluso yo también a veces me olvido y digo, bueno, voy y me compro aprovecho que hay lugares en los que venden ya la ensalada completa y te dan con lentejas o porotos, entonces aprovecho, si ya sé que no la voy a cocinar, bueno, prefiero esa opción y ya estoy aportando un nutriente más. Claro, y también esto que está bastante olvidado, por ejemplo, en mi casa lo hacemos siempre, por lo menos una vez a la semana se come la legumbre, pero lo que sea, lo que tengamos, lentejas, arvejas, somos muy fans de las arvejas en casa, pero a veces esta recomendación de decir, bueno, el domingo en la noche pongo en remojo y ya lo hiervo, lo tengo en el freezer, también es una muy buena opción para quienes nos estén escuchando y que aporten esto también, ¿no es cierto?, en reemplazo de la carne si se quiere. O Claro, si no capaz tiene... un día destinar a hervir legumbres y tenerlas frisadas, re bien, va Exactamente. bajando a poco. Lo que se ve mucho también es que por ahí te dicen, no, lo que pasa es que por ahí no tengo tiempo. Bueno, busca otra estrategia. Vienen las legumbres ya enlatadas. Entre no comer y preferir un alimento enlatado no pasa nada. También es como que ya se le tiene pánico y terror a los alimentos enlatados, pero se puede tener esa opción. Claro, lo que hay que hacer ahí tal vez es enjuagarlo, para sacar el Exactamente. sodio de la conserva, pero es una buena opción entre no comer, como decís, o elegir algo de peor calidad nutricional. Es mejor comprar Exacto. ese enlatado. Siempre vamos a preferir primero la natural. legumbre Lo más seca. natural posible. Exactamente. Sí. Y de ahí, bueno, vamos buscando opciones que más se adapten al día a día de la persona. Claro. Bueno, y todas estas cosas, esta consejería que estamos hablando, son muchos tips también, porque uno dice, bueno, alimentación saludable es esto, y capaz no sabe cómo alcanzarlo. Eso es el rol del nutricionista. Exacto. Nos despedimos ya de los entrevistados, porque la verdad que le sacamos bastante tiempo valioso, pero bueno, nos empezaron a comentar un montón de cosas interesantes y no pudimos parar. Así que vamos a una pausa Muchas y volvemos. gracias por la invitación. Gracias a ustedes.